Vamos a leer en la Escritura, en el libro de Génesis, capítulo 8. Génesis 8. A partir del versículo 15. Génesis 8:15. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Hasta ahí vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por toda bendición que nos has dado. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, gracias porque nos has hecho tus hijos por medio de Jesucristo. Te suplicamos, Padre, que perdones todos nuestros pecados y que nos guíes y que nos ayudes hoy y en todo momento. Señor, te pedimos por nuestro pastor, por su viaje, que todo le salga bien. Te pedimos por su familia que ha quedado aquí. Te pedimos por los hermanos que está visitando él allá, esas congregaciones, Padre, que todo les salga bien. Y así, Padre eterno, te estamos suplicando que nos ayudes, Señor, que bendigas y fortalezcas la congregación, Padre eterno, que des tu respuesta en cada súplica y en cada petición que nuestros hermanos tienen delante de ti, Padre celestial. Te suplicamos que reprendas la enfermedad, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que des la salud a nuestra hermana Milita y a nuestra hermana Milita Goches también, Padre celestial, que las bendigas, que les ayudes, Padre eterno. Te pedimos, Señor, por cada familia, por cada hogar. Te pedimos por los matrimonios y por los noviazgos. Te suplicamos, Señor, por los trabajos, por los negocios, que nos prosperes conforme a tu gran misericordia, Padre bendito. Que nos libres de todo mal, Señor, que nos guardes donde quiera que andemos, Padre eterno. Así, Padre, te suplicamos por nuestra ciudad, que sea llena de tu evangelio y de bendición, Padre. Te suplicamos por todos los que están en autoridad, Padre eterno, que los guíes, que les ayudes, Señor, que los llenes de sabiduría y de responsabilidad, Padre, y de obediencia. Y por los que se oponen a ellos también te pedimos, Señor, que les ayudes, que los guíes también a ellos, Padre eterno, y que haya acuerdo para bendición de nuestra nación. Te pedimos, Señor, que ayudes a Ucrania y a Rusia, Padre eterno, que les permitas encontrar caminos de acuerdo, Padre, que les libres de toda muerte, de toda destrucción, Señor. Y así a toda nación que puede estar en guerra, Padre eterno, que les ampares, que les guíes. A todos aquellos que están escapando, a todos aquellos que están migrando a esta hora, que van en lugares difíciles, Padre eterno, a todo aquel que esté en un país extraño, que le alientes, que le fortalezcas y que le ayudes, Padre celestial. Señor, te pedimos por la paz de Israel y de Jerusalén y de Palestina,
que les ayudes a ellos también, dándote gracias, Padre eterno, porque hemos oído ya muchos días que no se oye dificultad, pero tú lo sabes todo, Padre. Te pedimos que les bendigas y que les ayudes. A tu nombre sea la gloria por siempre, Padre, suplicando tu guía para que seamos instruidos en tu palabra y en todo por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Para la mayoría de sociedades en el mundo, los tiempos de aflicción y de incertidumbre han sido casi constantes, pudiéramos decir. Hace años se leía de estudios que habían hecho historiadores de cuántos tiempos de paz habían existido en el mundo, y decían ellos que en 2 siglos se podían contar como 10 años que había, digamos, se pudo decir que en el mundo había existido paz. Es decir, en cualquier momento hay un conflicto en el mundo. Lo que pasa que muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia es muy mediática, digamos, salen todas las noticias, pero en este momento hay una guerra en Yemen, por ejemplo. Esa no es mediática, esa habrá que buscarlo para darse cuenta de qué pasa en esos lugares. Y así se pudiera hablar de tantas dificultades que la humanidad, digamos, colectivamente ha tenido que enfrentar, y enfrentarlas bajo una gran incertidumbre. Por ejemplo, hay un mal, digamos, reciente que se conoce como inflación. Es decir, que las cosas se empiezan a poner muy caras y el dinero empieza a valer menos, ¿verdad? Yo recuerdo que eso allá por los años 70 oí yo por primera vez esa palabra, ¿verdad? En los años 50, 60 nadie. Bueno, quizá antes, allá por los años 30, sí, ya las poblaciones conocieron eso, pero hubo un gran periodo que no se sabía de esos males que aquejaban a la humanidad. Pues nosotros hemos tenido la experiencia de saber de qué se trata una pandemia. Antes solo se oía hablar. Yo estaba oyendo una predicación del hermano Toby que pone en las predicaciones de hace 15, 10 años, y me llamó la atención que él mencionó la palabra pandemia, y dije yo, quizás ya Dios le había avisado a él, pero no. Después me di cuenta que se refería a una anterior que era, me parece, la gripe aviar, que fue muy, digamos, publicitada. Gracias a Dios por aquí no se conoció, pero esa amenaza estaba, digamos, en las noticias, que podía atacar a los países. Pero ahora nosotros ya, digamos, tenemos experiencia en ese otro tipo de sucesos. Chalchuapa, digamos, a finales del siglo XIX y otras ciudades tenía mucha experiencia en guerras. Por ser lugares fronterizos, por aquí, siempre que Guatemala y El Salvador hacían guerra, por aquí pasaban los ejércitos. Dicen que por aquí estuvo el ejército de Manuel José Arce, el de Gerardo Barrios. Quizá de los más reconocidos sean el que dio lugar a la que nosotros llamábamos Alameda Barrios. Es como un parquecito que está ahí yendo para el Trapiche. Y eso data de una que se llamó la Batalla de Chalchuapa en 1885. Después de eso creo que ya Chalchuapa no ha conocido de una guerra, aparte de la guerra que hubo interna en nuestro país. La avenida 2 de abril, que es la avenida, digamos, central de Chalchuapa, por eso lleva esa fecha, 2 de abril, porque es la fecha de esa batalla
en la que murió el presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, y es el busto que está ahí en ese parquecito. Ya digamos nuestras generaciones, gracias a Dios, no saben de ese tipo de guerras que hubo en Centroamérica. Todas esas situaciones provocan aflicción en el ser humano. Todas son de incertidumbre, es decir, de no tener idea de cómo enfrentarlas, ¿verdad? Cuando inició la pandemia, pues unos decíamos, está bien usar mascarilla, otros no, aún ahora. Muchos dicen, no, ¿y para qué se andan poniendo eso? De la vacuna, muchos dicen, ahí le están inyectando enfermedades para que se muera más rápido la gente. Otros dicen, no, es lo que permite salir adelante. Esas incertidumbres no tienen solución. Nunca vamos a llegar, digamos, a un acuerdo. Cada quien tomará sus decisiones conforme la información que tenga y lo que, digamos, su conciencia le permita encontrar. Es más, aún espiritualmente, estas situaciones de angustia que vienen sobre la humanidad generan duda en las personas, ¿verdad? Muchos dicen, orémosle a Dios para que esto pase, y se levanta por ahí uno y le dice, no oremos porque esto ya está escrito y tiene que pasar, y por mucho que le pidamos a Dios, no lo va a quitar, no va a pasar. Y muchos pues decimos, pues, no, está bien orar, y otros dicen, no, pues no hay que orar. Nunca vamos a encontrar, digamos, algo que nos ponga de acuerdo a todos. Cada quien tomará sus decisiones, en el caso espiritual, conforme su conciencia espiritual le vaya guiando. Los que dicen que no oremos, creo que van a encontrar, por ejemplo, a Jeremías, me parece que le dijo Dios, no me ores por este pueblo porque yo ya decreté que, váyame, nos van a decir, mire, ahí está, que hay situaciones donde ya no hay que orar. Pero hay un versículo, por ejemplo, Jesucristo les dijo a sus discípulos, oren para que sean tenidos por dignos de escapar de estas cosas que han de venir y de estar de pie delante de su Hijo. Es una instrucción de Jesucristo también. Entonces, conforme el Espíritu nos vaya guiando, iremos también nosotros guiando nuestro pensamiento, nuestras decisiones, hasta que haya claridad. Muchos dicen, la ciencia falló, porque miren, hoy dicen una cosa, mañana otra. La ciencia así es. La ciencia no es mágica. Por ejemplo, estas vacunas son vacunas de emergencia. Las propias vacunas las van a desarrollar quizás en 10 años. Las vacunas buenas, digamos, que no provoquen daño y que sean bien seguras. Yo recuerdo la vacuna de la tuberculosis, le dejaba una cicatriz a uno. Y si no le dejaba cicatriz, decían que no era buena. Hoy creo que ya no dejan cicatrices esas vacunas. Ya son más seguras. La ciencia ya tuvo más tiempo y desarrolló mejores vacunas. Así será en este tiempo. La ciencia tiene sus caminos que Dios se los ha permitido. Dijo Jesucristo que su venida se habría de parecer a los días de Noé. Y lo dijo poniendo ejemplos de situaciones que estaban casándose y dándose en casamiento, dice.
como haciendo referencia a que no estaban conscientes de lo que venía. No, ahí la Escritura no dice que está malo casarse y darse en casamiento. No vamos a decir, pues no hay que hacer eso. No, hace referencia a que estaban llevando sus vidas conforme las circunstancias del momento lo establecían y no estaban prevenidos conforme la revelación de Dios. Así será, les dijo, como en esos días fue, así será. En el capítulo 8 de Génesis que leímos, nos dice el versículo 21, una expresión de Dios: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Psicólogos y filósofos discuten y dicen, bueno, ¿el ser humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza? Y muchos explican a favor de que es bueno y otros a favor de que es malo por naturaleza. Pero la Escritura nos dice claramente, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y a nosotros nos parece algo así como difícil, pero la Escritura lo dice claramente. El ser humano es malo desde su juventud. Esa es la condición del hombre. Por muy duro que nos parezca a nosotros, eso es el ser humano. Es malo desde su juventud por su misma naturaleza. Dice el intento del corazón, o sea, su guía, sus intenciones buscan la maldad. ¿Y cuántas veces no lo reconocemos en nosotros mismos? Porque eso es lo que nos aconseja la Escritura. Mírense ustedes mismos antes de ver al prójimo. ¿Cuántas veces no lo reconocemos en nosotros mismos? Impulsos de maldad hacia otras personas, impulsos de maldad en nuestros pensamientos, en nuestras formas de juzgar. Eso es la condición del ser humano. Y en esa condición vivimos y con esa condición nos desenvolvemos en nuestra vida. Y Dios lo dice claramente. Y dijo, por eso no volveré a provocar una destrucción total como esta del diluvio. Yo recuerdo que un señor que estaba dando un estudio nos puso a que reflexionáramos qué les había pasado a los tiburones en el diluvio. Si habían muerto los tiburones en el diluvio. Pero la Biblia dice claramente que Dios destruyó todo lo de la tierra. Los animalitos del agua pues son del agua, se salvaron. Más de alguno ha de haber muerto en aquellos oleajes, pero eran del agua, no fueron destruidos. Son del agua, no fue para ellos esa destrucción. Pero también el versículo 1 de este capítulo 8 nos dice que a pesar de esa condición nuestra, a pesar de esa condición del ser humano, versículo 1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. A pesar de nuestra condición, Dios se acuerda de nosotros. Es más, hay un salmo que nos dice que lo que Dios pensó fue lo que se formó en el vientre de nuestras madres. Es decir, lo que nosotros somos
Dios lo diseñó allá donde nos estuvimos formando, en el embarazo de nuestras madres. Dios tiene memoria y tiene presente a cada uno de nosotros. Dicen algunas personas que un código que trae el DUI al reverso, trae un montón de cuadritos. Dicen que es un código mundial donde están preparando que haya como una base de datos para toda la población del mundo. A saber, como nosotros vemos el montón de cuadritos ahí, no podemos decir es cierto o no es cierto. Tal vez hermanos que se dedican a la informática nos pudieran decir qué hay en ese código. Pero Dios no necesita formar esa base. Dios nos identifica a cada uno de nosotros y se acuerda de cada uno de nosotros y está pendiente de cada uno de nosotros y sabe de la situación de cada uno de nosotros. Cuando dice aquí la Escritura que se acordó de Noé, no quiere decir que lo había olvidado. Quiere decir que llegó el momento de darle nuevas instrucciones. En sí el proceso del diluvio duró 1 año con 10 días. 40 días fueron los que llovió día y noche, pero toda la inundación, ahí lo vemos, desde que entró Noé al arca, dice que fue en el año 600, en el mes 10º me parece que dice, y hasta que salió, ahí dice también, salió en el año 601 y da 2 meses más. O sea, fue un año con 2 meses que duró todo ese proceso. No fue corto. Seguramente la humanidad, que en ese tiempo eran 8 personas, no había más humanidad. La humanidad tuvo muchas incertezas en ese periodo. Y lo comprueba ese intento de estar enviando pajaritos. Querían saber qué había. Querían entender, pero no tenían un recurso claro de lograr un entendimiento de qué estaba sucediendo y qué había más adelante. Esas son acciones del ser humano para entender. Cuando Jesucristo oró hasta por nosotros oró en esa última oración, porque le dijo al Padre: te pido por estos que están conmigo y por los que van a creer por la palabra de ellos. Así que ahí vamos nosotros y los que vendrán después en esa oración que hizo Jesucristo. Y les dijo: porque aquí tienen que estar en el mundo. No son del mundo, pero aquí tienen que continuar, aquí tienen que desarrollar su vida en medio del mundo. Y eso aplica para nosotros. Nosotros sabemos que como hijos e hijas de Dios estamos desenvolviéndonos en el mundo. Y todo lo que no es de Dios es del mundo. Los medios de comunicación son del mundo. Si no, veamos qué valores fomentan. Todos los canales, todos los Facebook, son del mundo. Las películas, las escuelas y colegios, si no son evangélicos, son del mundo. Aunque nos parezca inocente, pero fomentan valores del mundo. Los periódicos, la música, la literatura, los centros de trabajo fomentan valores del mundo. No quiere decir que son malos de por sí. Las redes sociales por sí mismas no son malas, solo son un montón de unos y ceros que pueden transmitir fotografías y muchas cosas. Los valores que fomentan quienes las controlan, eso sí. Si no vea, dígame hoy, un canal, una serie de televisión donde no oiga usted un montón de malas palabras por minuto.
difícil que lo encuentre. No, dicen, es que mire, son influencers, son youtubers, pero óigalos un rato, están infestados de malas palabras, de burlas, de homosexualismo, de promiscuidad. Y todo eso es parte de donde tenemos que desarrollar nuestras vidas. ¿Solicita a la persona un trabajo? Va, ahí le piden su correo electrónico y otros su Facebook de una vez. Dicen que ahora hasta los reclutadores, o sea, los que toman la decisión de a quién van a contratar, dicen que le revisan el Facebook a la persona, a ver qué comparte, a ver qué publica, si le conviene a la empresa. Entonces, es parte de lo que debemos enfrentar y es parte de esas incertidumbres que corresponden y es parte del ambiente en el cual habremos de perseverar en los valores de Dios. Noé fue salvado porque en medio de aquella generación, dice, perseveraba en los valores de Dios. No fue por otra cosa, no fue porque iba a ser el tatarabuelo de Abraham ni nada. Dice que él perseveraba. Hay un versículo que le llama pregonero de justicia. Noé, pregonero de justicia. Hace años era muy conocido una alabanza que decía 120 años les predicó, que se refería a Noé. Y yo decía, pero si en la Biblia no dice que Noé predicó 120 años, hasta que me puse a investigar. Y dice que unen dos versículos. Uno donde dijo Dios, los días del hombre serán 120 años. Más ese otro donde dice que Noé fue pregonero de justicia. Entonces, si Dios dijo 120 años, dicen quiere decir que a partir de ahí hasta el diluvio pasaron 120 años. Y si fue pregonero, quiere decir que predicó. Entonces, aunque no haya un versículo, a mí me parece que tienen razón los hermanos que unen esos dos versículos. Entonces, Noé buscaba el camino de Dios en medio de aquel mundo que era, digamos, anti Dios, que no tomaba en cuenta a Dios. Noé perseveraba en anhelar los caminos de Dios. Y podemos leer nosotros en el versículo 11, siempre de Génesis 8, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Yo creo que a partir de aquí es que toman la rama de olivo como símbolo de paz. Cuando se reúnen así para dialogar, para poner fin a una guerra, les ponen en los dibujitos una rama de olivo. Noé, dice, entendió que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Dios tiene mensaje y revelación para nosotros. Aquí está en su palabra, aquí está en la Biblia. Es lo que se menciona en las predicaciones, en las alabanzas. El himnario grande que ya casi no utilizamos, el que trae solfa, ese en cada alabanza decía de cuál versículo habían sacado esa alabanza, en cuál versículo de la Biblia habían fundamentado esa alabanza. Es decir, toda alabanza también es parte de la palabra de Dios. Quizá modernamente hay algunas que no nos parece mucho, pero yo creo que si analizamos al final,
De algún versículo la han tomado. Todas son las ramitas de olivo que Dios nos está enviando para instruirnos. Jesucristo, dicen los que comentan sobre la Escritura, estaba representado en aquella arca en la cual Noé y su familia fueron salvados. Dicen, el arca es un tipo de Jesucristo. Pero nosotros reflexionemos sobre las características del arca. En primer lugar, el arca no tenía timón. Es decir, Noé no podía decir me voy a ir para allá y maniobrar el timón del arca. El arca iba a ir donde Dios quisiera llevarla. No podía el ser humano darle el rumbo. Por eso no se llama barco, ¿verdad? Porque el arca solo es, digamos, el cajoncito o cajonzote que flotaba. Tampoco tenía velas ni remos. Es decir, no había fuerza de la naturaleza ni del hombre que pudiera llevarla o impulsarla. Solo dependía completamente de la gracia y de la misericordia de Dios. Y así fueron salvados. Para nosotros también está esa arca para perseverar y salir adelante en toda situación de incertidumbre, ya sea que venga sobre toda la humanidad o que venga solo sobre nosotros, o solo sobre nuestra familia, o solo sobre un matrimonio, o solo sobre relaciones de padres y de hijos. Para Dios es muy importante la relación de padres con hijos, y pienso que de abuelos con nietos, porque allá en las últimas palabras del Antiguo Testamento encontramos una profecía que dice: Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Toda situación de incertidumbre laboral, social, de vecinos, espiritual, Dios tiene previsto el arca de Jesucristo para sacarnos adelante. No sabemos qué habrá de venir después. La Escritura tiene guía, pero Jesucristo lo dijo claramente: el día y la hora nadie lo sabe. Y el Padre lo reservó para sí mismo, dijo. Y allá cuando leemos en Apocalipsis, hay una parte que Dios le dijo a Juan: eso no lo escriba, Juan, eso sellalo. Quiere decir que Dios ha dejado situaciones que no son para nuestro conocimiento. Y llegado el momento, posiblemente Él las responda, posiblemente no, porque el mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos: cuando estemos allá, no me van a preguntar nada. Nosotros decimos aquí: allá a Jesucristo le voy a preguntar tal cosa, pero Jesucristo dijo que ya estando allá no le vamos a preguntar nada. Ya todo eso va a ser cosa que no va a tener trascendencia para nosotros. Dios tiene su plan y es el mejor y es el perfecto. Dios lo sabe todo y Él ha elegido revelarnos a nosotros su voluntad para que permanezcamos en su gracia y en su misericordia. Algunos que hacen comparaciones históricas dicen que hace 100 años también hubo una pandemia que se le llamó la gripe española y que afectó aquí a El Salvador también, dicen, y hubo mortandad también. Lo que pasa que como no había muchos periódicos, no había televisión, nada de eso, no quedaron registros. Sí hay algunos, pero son pocos. Y se nos olvidó, dice, a la memoria colectiva de la humanidad se le olvidó. Pero dicen ellos, después de eso vino la caída de la bolsa de valores, y después vino la Primera Guerra Mundial, y después la Guerra Civil de España, y después la Segunda Guerra Mundial, y después la Guerra Fría. O sea que fue una de catástrofe tras otra. No lo sabemos.
No está en nuestro conocimiento decir que sí o que no, pero Dios ha elegido llenarnos de fortaleza por medio de su Espíritu y darnos entendimiento a través de su palabra. Y como lo dijo también Jesucristo, cuando miren ustedes que estas cosas están sucediendo, alcen su rostro, porque está cercana su redención. Jesucristo no les dijo, cuando miren que estas cosas están sucediendo, aflíjanse y llénense de preocupación y agáchense. No, alcen su rostro, les dijo. O sea, cobren ánimo, estén seguros, a pesar de las incertidumbres del mundo. Levanten su espíritu. Y como le dijo a Pedro, Jesucristo, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Podemos nosotros estar seguros que Jesucristo intercede por nosotros, que nuestra fe no falte, que Él tiene sus caminos preparados. Muchos comparan y dicen, en los tiempos de mi papá ya había sucedido esto y yo ahora ¿cómo estoy aquí? No podemos comparar. La juventud enfrenta un mundo muy diferente al que nosotros enfrentamos. Lea ahora cómo están donde publican de los empleos, lea todos los requisitos que ponen a los jóvenes ahora para los empleos. Hasta hacen broma y dicen que a un muchacho de 20 años le piden 30 años de experiencia. Esas condiciones no las enfrentamos nosotros. Era otro tipo de sociedad la que vivíamos. La juventud en nuestro tiempo está enfrentando condiciones que son distintas, pero que el Señor está con ellos también. El Señor les guiará, el Señor proveerá. El Señor tiene su rama de olivo de revelación, el Señor tiene su arca de salvación para nuestros jóvenes también. No podemos compararnos nosotros con ellos. Mire solo esa cantidad de burla que tienen que enfrentar nuestros jóvenes. Eso no lo enfrentamos nosotros. Vea esas redes cómo están llenas de burlas hacia los evangélicos. Eso no lo conocimos nosotros. Es condición que nosotros oraremos por nuestros jóvenes para que el Señor también a ellos les saque adelante, que el Señor también a ellos los fortalezca en una congregación, los fortalezca en sus caminos y les permita resistir todos esos ataques y perseverar en el Evangelio. Como fue con Noé, como fue en los días de Noé, dijo Jesucristo. Pero como fue con Noé, así es con nosotros también ahora nuestro Padre, y nunca nos ha de desamparar. Oremos. Padre, te damos las gracias por todas las bendiciones que nos das. Te suplicamos, Señor, que nos guíes, que nos ayudes, que nos saques adelante, Padre, y te ponemos en tus manos a todos nuestros jóvenes, Padre bendito, a todos nuestros hijos, a los que ya son nietos también, a todas sus generaciones y a los que habrán de venir, Padre, que les ayudes, que les proveas, Señor, que ellos también sean prosperados en todo, en tu Evangelio, Padre. Y así, Señor, que nos ampares, que nos guíes, para que podamos perseverar en tus caminos hasta el fin y tener tu bendición en todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.